y se nota, así que muy contento por eso y también contento porque se ha firmado ese acuerdo de paz allá en el Medio Oriente, en la situación que estaba afectando, ¿cierto?, a Israel, al pueblo palestino, afectado por toda esta situación de terrorismo de Hamas. Hay un acuerdo de paz, por lo menos hay una esperanza de que las cosas se solucionen y de que todo salga bien, especialmente por los que estaban sufriendo, los niños, los ancianos, los enfermos, toda esa gente que estaba ahí en medio de la guerra, porque sabemos que toda guerra trae situación complicada, pero contentos también por eso y también por esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y vamos a ir directamente a ella, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un texto muy usado, unos versículos muy usados para compartir generalmente en la iglesia. Esperamos que en el día de hoy Dios nos ayude, nos dé su gracia para poder tomar un ángulo distinto o una motivación especial que sea un motivo de bendición para todos los que lo escuchamos, especialmente para mi vida y para cada uno de ustedes. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Damos gracias, Señor, tenemos el privilegio una vez más de abrir su palabra con la certeza más absoluta, Dios mío, de que usted va a hablar a nuestras vidas, Señor, porque lo necesitamos, porque lo anhelamos, porque sin la gracia y la dirección de su palabra, Dios mío, no podemos vivir, especialmente en estos tiempos que nos toca vivir, valga la redundancia, en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero en los cuales su mano de amor y misericordia está con nosotros en todo momento. Muchas gracias por el oído, por la atención de mi hermano, y que la gracia y la dirección de su Espíritu Santo dirija cada una de mis palabras, cada una de las frases que yo pueda expresar en este momento para el crecimiento, para el desarrollo de cada uno de nosotros como hijos de Dios y para que podamos enfrentar toda situación personal o en general de nuestros países, de nuestra región, con la esperanza y con la alegría de saber que Dios una vez más nos confirma que Él está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como les decía, este es un mensaje que se ha escuchado muchas veces, que se ha utilizado mucho dentro de la iglesia, pero lo importante es que en este día lo tomemos como algo especial para cada uno de nosotros, tengamos nuestra mente abierta, una buena disposición, un buen deseo del corazón de ser enseñado, de ser ministrado, un espíritu, como dice, humilde, relacionado directamente con lo que vamos a hablar en este día. Y la palabra del Señor es clara en este aspecto, está hablando, ¿cierto? Cuando Dios hace un pacto, Dios mismo hace un pacto con Salomón y le dice muchas cosas muy claramente y también le hace una advertencia acerca de lo que podría suceder si el pueblo de Dios y él mismo se alejaba de él. Eso lo podemos poner en un paralelo ahora acerca de cómo está la iglesia del Señor. Anhelamos su venida, anhelamos el retorno del Señor Jesucristo, primeramente en el rapto por su iglesia y también en la segunda venida. Pero ¿en qué condiciones estamos nosotros en este tiempo para recibirle o para afrontar esa situación? Entonces me parece pertinente que la palabra que Dios nos ha entregado en este día está hablando directamente a la iglesia. Para hoy es un mensaje no de corte evangelístico, sino que, aunque la palabra de Dios tiene el poder para tocar los corazones donde sea, pero está hablando a la iglesia, a ti y a mí, aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, ya sea que nos convertimos hace una semana, hace 6 meses, hace 5 años, hace 30, 40 años. Dios te está hablando en esta mañana y está confrontando tu vida y mi vida, porque quizá hemos perdido a veces un poco la perspectiva de con quién estamos hablando. En este caso, Dios estaba hablando directamente al rey Salomón, pero muchas veces el ser humano
pierde un poco la perspectiva de cuando desafía a Dios, desafía sus mandamientos, desafía su ordenanza, y como que quiere ponerse a un nivel similar, siendo que Dios es el Dios todopoderoso. Dice su palabra: Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el que era, es y será por los siglos de los siglos. Entonces Dios nos está hablando directamente a ti y a mí en esta mañana, y nos recuerda este versículo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora, cuando hablamos de humillación, tenemos que hacer una diferencia, yo creo, especialmente porque en lo natural, cuando nos hablan de humillación, no es algo agradable, ¿cierto? No es algo que la gente esté dispuesta y esté disponible para ser humillado, para ser avergonzado, o los sinónimos que podamos encontrar. Pero yo te quiero decir en esta mañana que sí, en lo natural nadie quiere pasar por esas situaciones, pero en lo espiritual hay una gran ganancia cuando nosotros tenemos ese espíritu humilde, y tenemos que reconocer que debemos humillarnos cada día, cada momento delante de Dios Padre Todopoderoso, porque nosotros somos pecadores arrepentidos que no disfrutamos el pecado, pero muchas veces fallamos, y Dios una y otra vez nos levanta, una y otra vez nos da una nueva esperanza. Entonces debe haber en nosotros esa reverencia, ese respeto, esa humillación delante del Dios grande, tremendo, que adoramos y servimos. Dice que humillarse significa tener una actitud de humildad en una situación o ante una persona, en lo natural. Cuanto más ante Dios, nosotros tenemos que tener una actitud humilde, una actitud enseñable, echando fuera todo orgullo, todo amor a nosotros mismos, toda idolatría, etcétera, etcétera. Porque varios sinónimos de humillar significa rebajar, degradar, despreciar. En el sentido humano estamos diciendo. Pero lo contrario de esto podríamos verlo también, que lo contrario de humillarse es ensalzarse, ensoberbecerse y autoalabarse. Entonces, la actitud nuestra como cristianos debe ser de una humildad, de una reverencia delante de nuestro Dios, especialmente en estos tiempos, para que Él nos dé fuerza, nos dé ánimo para poder enfrentar, como decía al principio, todas las situaciones que tenemos y que van a venir más adelante. ¿Y qué significa ser humilde? De repente vemos que cuando hay una noticia en la televisión, se habla de gente de pocos recursos, gente pobre que no tiene dinero, y se le asocia con la humildad, siendo que son cosas que no son absolutamente contrarias, no tiene nada que ver uno con la otra, porque puede haber una persona muy pobre y ser muy orgullosa, o puede ser una persona de muchos recursos económicos y tener una actitud de humildad, porque la humildad dice que es alguien o algo que no hace ostentación de sus virtudes. Es una persona dócil, una persona obediente, una persona sumisa, una persona modesta. ¿Cuántas de esas características podemos, si cerramos nuestros ojos y miramos hacia nuestro interior, forman parte de nuestra personalidad en este momento? ¿Somos dóciles? ¿Somos obedientes cuando se nos da una orden en el trabajo, en la iglesia, en el movimiento de varones, etcétera? ¿Somos sumisos o nuestro carácter, nuestro orgullo está ahí a flor de piel? Entonces es muy importante que antes de ir avanzando, que podamos tener claro el concepto de humildad. Como decía, no tiene absolutamente nada que ver con lo económico, no tiene que ver con nuestro estatus económico, sino que tiene que ver con una actitud del alma, una actitud de nuestro espíritu, una actitud de nuestro corazón, que primeramente tiene que ser una actitud de humillación absoluta y total delante de nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Porque si vamos a la raíz de la palabra, en el latín generalmente todas nuestras palabras que usamos en el español tienen una raíz en el latín, un idioma más antiguo o quizás paralelo, pero que se usaba mucho en la antigüedad. A veces buscar estas raíces nos aclara mucho el panorama. Y a mí me sorprendió saber que la raíz en el latín es la palabra humilis. ¿Y saben qué significa? Significa que queda en tierra. Una persona que es tanto su sentido de respeto, que se inclina,
que dobla sus rodillas, que se postra delante de Dios para adorarle y para bendecirle. Eso es lo que debemos tener nosotros, en el sentido de que nuestra humillación delante de Dios, lo que Dios nos pide, es que llegue al extremo de que nos tengamos que postrar en la tierra, que no tengamos ni siquiera el atrevimiento de levantar nuestros rostros. Si realmente comprendiéramos al Dios que estamos adorando, al Dios que estamos sirviendo, deberíamos tener esa actitud diariamente en nuestras vidas, y en lo físico y también espiritualmente, saber que todo proviene de Dios, todo está en su mano y todo está sujeto a su poder y su autoridad. Y avanzando en el versículo, como decía primero, si se humillara mi pueblo, hemos establecido cuál es la humillación en lo humano, en lo divino, en lo espiritual, y avanza sobre la frase y dice, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea que tenemos que reconocer que aún siendo hijos de Dios, aún formando parte de su pueblo, hay algunos que nos falta mucha humillación delante de Dios. Quizás conocemos a Dios intelectualmente y tenemos quizás una actitud un poquito soberbia o displicente en ese aspecto, porque si pensamos un poquito cuán pequeño es el hombre y cuán grande es Dios, nuestra actitud debería ser constantemente. Vemos en lo humano, ¿cierto?, cuando las personas se humillan ante un rey, se humillan ante una autoridad. Está bien, eso está correcto, pero ¿cuánto más debe ser eso delante del Dios Todopoderoso? Entonces cuando dice, si se humillare mi pueblo, entonces sabemos que el mensaje es para la iglesia, es para cada uno de nosotros en esta mañana. Dios está demandando de nosotros una humillación. Él todo lo sabe y todo lo conoce. Entonces también en esta mañana Dios habla en nuestras vidas que dentro de esa humillación también tenemos que entender que si aún estamos caminando, o tú estás caminando en esos malos caminos, aún conociendo a Dios, es el momento en que tú tienes que dejar de hacerlo, dejar de andar en esa dirección, porque va a llegar un momento en que todo va a salir a la luz y todo va a ser descubierto. Y el hecho de andar en malos o buenos caminos es una decisión que genera consecuencias que abarcan toda la vida de las personas y aún tiene impacto eterno. Porque como decía, tú puedes engañar, puedes ser muy astuto, puedes ser muy inteligente en ese aspecto, pero va a llegar un momento en que todo va a salir a la luz, y eso va a tener impacto quizá en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, si va a ser descubierto un adulterio, una cosa, o si va a ser descubierto una cosa fea en tu ministerio en la iglesia, va a tener consecuencias aquí en la tierra. Vas quizás a perder ese matrimonio, o vas a perder ese cargo en la iglesia, o vas a tener que salir. Pero lo más terrible es que eso va a tener consecuencias eternas, que van a afectar tu futuro, algo que va a suceder en la eternidad, algo que no va a tener límite y no va a tener fin. Y eso, me gustaría leer acerca de eso un mensaje, un versículo muy importante que está ahí en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, muy importante respecto a esto. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es coincidencia que Dios está hablando en nuestra vida acerca de los malos caminos. Y eso es una cosa que está afectando, quizás como Dios nos está advirtiendo en esta mañana, aún a personas que están dentro de la iglesia. Hermano, si estás aún actuando o moviéndote o regresando a esos malos caminos, hoy es el tiempo de dejarlo, porque eso va a traer consecuencias temporales y eternas. Avanzando en el versículo dice, sanando mi tierra. Vamos a leer Levítico 25:19 acerca de esto. Levítico 25:19, por acá lo tenemos marcado. Acerca de la tierra, cuando dice sanar vuestra tierra, dice, y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Eso es una promesa que Dios está haciendo cuando la tierra ya está sanada.
Pero lamentablemente, como hablábamos un poquito atrás, que aún hay personas, aún hay cristianos, aún hay hijos de Dios que están caminando en malos caminos, aún hay gente que no ha sanado su tierra. Tiene problemas, tiene depresiones, tiene raíz de amargura, porque hay cosas que aún están en su vida que no le permiten crecer, no le permiten desarrollarse, no le permiten alcanzar las metas que como persona, como ser humano y como cristiano le gustaría haber alcanzado ya hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y hay muchas cosas que afectan para que esa tierra no sea sanada. Yo te voy a mencionar en este momento solamente tres factores que arruinan la vida de un cristiano. Número 1, falta de conocimiento bíblico. Especialmente en estos tiempos, si tú no tienes un conocimiento bíblico profundo, es muy probable que alguien venga con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza y te confunda y te saque de la iglesia o de los caminos de Dios. Segunda razón, segundo factor que arruina la vida de un cristiano son las maldiciones heredadas. Cuando tú vienes a Cristo alcanzas salvación, pero también tienes que iniciar un proceso de santificación, de discipulado, en el cual también se te dé la herramienta y se dé la enseñanza para renunciar a todas aquellas cosas que practicaron nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, nuestros antepasados, de las cuales nosotros no teníamos conocimiento, pero que lamentablemente son transmitidas a través de generaciones. Y el tercer factor que arruina la vida de un cristiano es que puedes tener el número 1, que puedes tener un conocimiento bíblico profundo, acabado, pero si no obedeces a la palabra de Dios, ese conocimiento es vano, si no lo pones en práctica, si no lo pones en uso, si no lo pones cada día a ser practicado en tu propia vida. Tremendo lo que Dios está hablando y diciendo a cada uno de nosotros en esta mañana. Primeramente yo tomo este mensaje primeramente para mí, antes de poder compartirlo con mis hermanos en esta mañana, en esta oportunidad que se me da tan tremenda y tan maravillosa. Dice, después que habla de los malos caminos, dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es una consecuencia de que si tú eres obediente en esta mañana, te humillas delante del Señor, pides, le invocas primero, estás dispuesto a dejar tus malos caminos, Dios dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Claramente se nos advierte aquí que se tienen que cumplir estas condiciones primeramente para que Dios haga realidad lo que está prometiendo que leímos recién. Primero, si se humillare mi pueblo, si orare, si buscare mi rostro, si se convirtieren en sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que mientras no haya esa actitud de humildad, de humillación, de reverencia, de pedir perdón delante de Dios, vas a seguir viviendo todo tipo de dificultades, porque el oído o el ojo de Dios está esperando que tú tomes esa decisión para actuar y traer la bendición a tu vida. Dice entonces, o sea, significa que antes no. Mientras no haya ese cambio de actitud, todo va a seguir igual. Por eso quizá tu oración, tu clamor no tiene respuesta, tu petición no son contestadas, porque estás viviendo esa doble vida como cristiano que ya describimos en un momento atrás. Pero lo hermoso que Dios dice en esta mañana, que entonces, o sea, después que todo esto se haya cumplido, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso significa todo nuestra familia, el trabajo, los estudios, la relación con los hermanos de la iglesia, todo, esa es nuestra tierra, lo que nosotros poseemos en el sentido espiritual. Y el 15 dice, y ahora, primero dice entonces, y ahora dice, y ahora, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces,
mientras nosotros no cambiemos nuestra actitud, mientras nosotros no nos humillemos delante del Señor, los ojos de Dios van a estar cerrados. Y los oídos de Dios van a estar cerrados a cada oración, por mucho que la gritemos, por mucho que la lloremos, por mucho que nos arrodillemos, que son todas cosas muy buenas, muy correctas delante de Dios. No va a ser así, porque Dios no puede ir contra su palabra. Dios pone estas condiciones antes para que nuestras oraciones sean oídas. Entonces, ¿y qué significa esto? Significa que los ojos de Dios y los oídos de Dios estén abiertos a nuestro favor. Vamos a leer el Salmo 34, 15 para confirmar esto que estamos diciendo en este momento. Salmo 34, 15 dice: los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, en esta mañana queremos ir cerrando esta palabra, no queremos ser reiterativos ni repetitivos, porque me parece que es muy clara. Dios está pidiendo algo de nosotros en esta mañana, y insisto, no está hablando de los que no le conocen, está hablando al pueblo. Dice: si se humillare mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Originalmente el pueblo de Israel, y por medio del sacrificio de Jesús, Señor, en la cruz del Calvario, todos nosotros, los que le conocen como Señor y Salvador, somos el pueblo de Dios. ¿Quién necesita humillarse? ¿Quién necesita arrepentirse? ¿Quién necesita postrarse delante del Señor y reconocer que hemos fallado, que estamos extraviados, que estamos un poco perdidos? Somos nosotros, los hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos, evangélicos, protestantes, como quieras ponerlo. Pero el mensaje es claro para nosotros en esta mañana, que necesitamos humillación, necesitamos ser personas dóciles, obedientes, sumisas, modestas, y tener un espíritu enseñable, dispuesto a ser ministrado por la palabra de Dios, que habla claramente a nosotros en esta mañana. Y cuando suceda eso, cuando hagamos eso, van a venir mucha bendición a nuestra vida. No estoy hablando de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, sino que estoy hablando acerca de lo que Dios promete para nosotros. Dice que los ojos de Jehová y sus oídos van a estar atentos para nosotros. Y si eso sucede, toda la bendición espiritual y material va a ser derramada sobre nuestras vidas. Pero en esta mañana tenemos que tener nuestro oído atento y ser lo suficientemente humildes para reconocer que hemos fallado, que no hemos estado a la altura, que no hemos hecho el 100% de lo que podíamos haber hecho. Tenemos que reconocer que hay áreas que habían en nuestra vida que aún no le hemos abierto a Dios, en las cuales Él quiere trabajar para ayudarnos y para hacernos libres de toda atadura espiritual en nuestras vidas. Así que en esta hora te invito para que oremos y para que nos humillemos una vez más delante de Dios. Si es posible, nos podamos postrar allí en nuestro cuarto, en nuestro living, en nuestra sala donde estemos escuchando esta palabra, y nos postremos y nos humillemos delante del Señor. Amado Padre, en esta hora damos gracias, Señor, porque usted en su grande amor y misericordia ha hablado a nuestras vidas una vez más, y no quiere que estemos apartados, no quiere que estemos en la desesperación, en la angustia ni en la depresión, sino que quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y por medio de este mensaje, Señor, que usted habla a nuestra... Mucho esa frase de decir, no podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a ser cristianos. Y yo pienso que ahora, más que nunca, eso tiene una vigencia, porque el enemigo nos odia, porque nosotros somos la prueba de que Dios existe, y que la iglesia está ahí como un dique para contener dentro del tiempo que Dios ha establecido, para que la manifestación del mal se haga más evidente en estos tiempos. Entonces, no podemos salirnos de la gracia, no podemos salirnos de la cobertura del Señor, porque estamos jugando con fuego y nos estamos exponiendo al ataque del enemigo, que la palabra de Dios dice que viene para robar, para matar y para destruir. Así que no hay tiempo para jugar al evangelio, no hay tiempo para jugar a ser cristiano. Es tiempo de que nos humillemos y la gracia y la cobertura de Dios esté en nuestras vidas, para no pagar, como decía anteriormente, consecuencias temporales, ya sea perder familia, perder iglesia, perder trabajo, sino que consecuencias eternas, como perder, salirnos de la cobertura de Dios,
y estar a merced de lo que suceda en este mundo. Amén, amén, hermano. También hablabas acerca de falta de conocimiento bíblico. Sabemos que a veces muchos de nosotros, mi hermano, incluyendo pues a mí, a veces tenemos por mucho tiempo las Biblias como aguardadas, ¿no? Como en el buró y empolvadas, un poquito empolvadas. ¿Qué nos dirías acerca de esto, brother? Porque aquí está diciendo que falta de conocimiento y explícanos un poquito, mi hermano. Sí, lo que pasa es que lamentablemente dentro yo hablo un poco más, yo vengo de Chile, dentro de la iglesia de corte más pentecostal, se malinterpretó, se interpretó literalmente ese versículo decía que la ley mata. Y mucha gente decía que no había que leer tanto, que bastaba con lo básico, con saber que Jesús había muerto por mí, la doctrina básica de salvación. Me parece correcto al principio, pero tiene que haber un crecimiento, un discipulado, una enseñanza bíblica para que la persona vaya desarrollándose y para que vaya teniendo una base para poder defenderse, para que pueda tener argumentos, especialmente en los tiempos que vivimos donde hay tanta falsa doctrina. Aún dentro de la iglesia se levantan personas con falsa doctrina y si tú no estás firme, si tú no estás establecido en la palabra de Dios, va a ser presa fácil para esas personas o para aquellos que golpean tu puerta, para aquellos que se acercan a ti de manera inocentemente, aparentemente inocente en la calle. Lo importante es que tú establezcas una disciplina de estudio de la palabra. Quizás no tienes la posibilidad ni el tiempo para ir a un estudio, a un seminario, a un estudio teológico más profundo, pero mínimo trata de leer la Biblia completa, y si ya la leíste una vez, léela otra vez. Yo conozco personas, como en el caso de mi esposa, que ya la ha leído, yo creo que unas 12 veces la Biblia. Entonces, eso es el secreto. Si una persona, por ejemplo, quiere saber de mecánica, tiene que aprender de mecánica. Si una persona quiere saber de astronomía, tiene que aprender de astronomía. Es su campo, es su área. Cuanto más cuando es algo que tiene una trascendencia tremenda como es el mundo espiritual. Toma tu Biblia, no le tengas miedo y no uses tampoco la excusa de decir que no la entiendo, porque Dios dice que da el entendimiento y dice que aquel que tiene falta de sabiduría la demande a Dios y Él la va a dar abundantemente. Amén, amén, amén. Mi hermano Nelson en vivo aquí en Momentos Brillantes Radio. Y mi hermano, cada vez que nos aceptas la invitación, cada vez que hay una oportunidad, brother, Dios habla a través de tu palabra, a través de la palabra, y es maravilloso, la verdad. Siempre la palabra va a caer en tierra fértil. Siempre hay alguien que va a ser receptivo a esta palabra. Mi hermano, me habías comentado, estabas también dentro de las 3 razones, ¿no? Comentaste 3 razones, sí. Una de las que nos has dicho ya. La otra es las maldiciones heredadas, brother. ¿En qué consiste? No sé que nos puedas explicar, brother. Sí, lo que pasa es que ese es un tema, es parte de lo que se llama guerra espiritual, de lo cual yo no soy muy experto, pero sí tenemos que reconocer que hay una guerra en el mundo espiritual que se libra por nuestras almas. Y aun cuando nosotros vinimos a Cristo y le recibimos como Señor y Salvador en la mejor decisión que tomamos en toda nuestra vida, hay luchas que vienen después. Principalmente cuando tú revelas que te has entregado a Cristo, hay una oposición muchas veces dentro de la familia, y también hay cosas con las cuales tú luchas constantemente y dices, pero si yo quiero ser cristiano, yo quiero hacer lo correcto, como decía Pablo, ¿cierto? Quiero hacer lo bueno y no lo hago, y lo malo y eso sí hago. Dice que luchaba, decía, contra sus miembros, contra su cuerpo, y es una cosa que también se manifiesta en nuestras vidas. Hay cosas prácticas que hubieron en el pasado, nuestros antepasados, 5 o 6 generaciones hacia atrás. Por ejemplo, yo soy chileno, y casi la gente de América Latina vino de una mezcla de española e indígena, y ellos, hay cosas que se practicaban ancestralmente en nuestros antepasados, los primeros pobladores de América Latina, rituales, sacrificios, etcétera, etcétera. Y aún más cerca, familiares que también se involucraron en hechicería, en santería y en cosas que tienen distintos nombres, depende del país, pero en el fondo son todo lo mismo. Entonces a eso me refiero, que hay que renunciar a todas esas cosas, que una persona lógicamente capacitada te ayude,
para renunciar a toda esa herencia, para que puedas desarrollarte y estar disponible, abierto a todo lo que Dios quiere darte como parte de la nueva vida en Cristo. Amén, amén. Así es, así ha dicho mi hermano Nelson. Nelson, gracias por todo eso, esa palabra, ¿no?, que nos has traído esta mañana, este sábado bonito. Y mientras, hay otra pregunta que nos han comentado. Dice que mientras no haya arrepentimiento, no hay bendición, mi hermano. Debe haber un arrepentimiento genuino, ¿no? Exacto. Entonces, explícanos en qué consisten estas bendiciones. Lo que pasa es que, como decía el versículo, dice siempre, yo digo algo que lo repito y luego siempre, que las promesas de Dios son condicionales. Siempre Dios dice, yo quiero hacer esto, pero tú tienes que hacer algo. Amén. Y no es que nuestro poder es tan pequeño para cambiar las cosas y estamos frente a un Dios tan grande, pero Dios permite eso y le agrada porque muestra nuestra obediencia y nuestra dependencia delante de Él. Así como a nosotros nos agrada que nuestros hijos, bueno, especialmente cuando están pequeños, muestren esa dependencia hacia nosotros en cuanto a su alimentación, su cuidado, etc. Dios nos permite que nosotros voluntariamente tomemos esa decisión de que necesitamos ayuda, que con nuestra fuerza humana no podemos, sino que necesitamos una ayuda superior, una ayuda que viene de parte de Dios, y Dios está siempre disponible porque Él quiere bendecirnos. Dice que quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. No estamos buscando lo material, pero lo material es útil para no distraernos de lo espiritual. Amén. ¿Entiendes? Parece un trabalengua. Amén, amén. Pero yo te digo, en mi caso, mi mente siempre trataba, lo declaro en fe, siempre pensaba lo negativo de una situación. Y esa no es la actitud de cristiano, eso es falta de fe, eso es temor. Porque Dios ha prometido y tenemos que aferrarnos a sus promesas. Entonces, cada uno tiene luchas, tiene situaciones personales particulares, pero Dios dice que si Él promete bendecirnos, Él nos va a bendecir. Y dice que la bendición de Dios no acarrea tristeza, es una bendición que trae gozo, que trae paz, que trae alegría, y que es mucho más que tener dinero. Porque si fuera por eso, los grandes millonarios o magnates del mundo no estarían sumidos en la desesperación, en la depresión, y no terminarían suicidándose. Entonces, las promesas de Dios están ahí, las condiciones también están ahí. El que toma la decisión de pasar de las tinieblas, como dice su palabra, a su luz admirable, somos cada uno de nosotros.